Hoy permítanme saludar y dar la bienvenida a nuestra invitada de este día. Se trata de Natasha Rojas, quien es parte del equipo de Amnistía Internacional en Venezuela, organización no gubernamental. Natasha, bienvenida, buenos días. Muy buenos días para ti y para todas las personas que nos acompañan. Bueno, decía en el segmento anterior que hay muchos temas que ocupan las noticias y uno de ellos tiene que ver precisamente con la migración, un asunto que a los venezolanos y a las venezolanas pues nos ha tocado incluir entre nuestros intereses a la hora de saber cómo se va manejando este tema, no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestro país, por la importante cantidad de venezolanos y venezolanas precisamente que han tomado la decisión de buscar en otras tierras oportunidades que sienten que no han tenido en Venezuela. Y uno de los países destino es precisamente Estados Unidos, lo que ha implicado, pues, lo que de temas que hemos hablado en múltiples ocasiones con diversas personalidades y expertos que tiene que ver este tránsito por Centroamérica, luego de imposición de visas, etcétera. Y ahora tenemos que sumar las nuevas medidas que ha decretado el presidente estadounidense Donald Trump, recién posesionado. ¿Cuál es tu impresión, tu opinión de cómo debemos mirar este asunto de la migración los venezolanos a raíz de este contexto que pongo en la introducción de nuestro diálogo? Bueno, quisiera precisar varios elementos que son importantes a partir del contexto de todo lo que mencionas. Y es lo primero, entender y ver de alguna manera que todo lo que hemos vivido en estos últimos años nos demuestra que la región está profundamente interconectada, que cada elemento, cada movimiento que se da a nivel regional tiene un impacto en el resto de los países y precisamente el segundo punto tiene que ver con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Cómo esas decisiones que claramente son de política interna, pero que al mismo tiempo tienen un impacto directo sobre la vulneración de derechos humanos, tienen una repercusión en todo el continente, porque además, particularmente lo que mencionabas, la población venezolana se ve profundamente afectada porque sigue siendo y es uno de los principales destinos de la migración en los últimos años, pero también tiene un impacto en toda la migración latinoamericana que hace esa ruta hacia Estados Unidos. Y además tiene un impacto en los países que, como bien mencionaba, se usan como ruta para llegar a Estados Unidos. Por ejemplo, en México en este momento se empieza a generar nuevamente un gran problema en la zona de frontera. ¿Cómo, digamos, hay gente que quizás está preocupada porque tiene familiares en esta situación e incluso familiares que ya están viviendo en los Estados Unidos? Hasta dónde tiene sentido angustiarse realmente por lo que está pasando o qué habría que esperar mirar, viendo también un poco las reacciones y las consecuencias que se van generando con estas decisiones que ha tomado el Ejecutivo estadounidense? Bueno, yo sí creo que en esta ocasión particularmente sí hay razones para tener los ojos muy puestos y saber cuáles son las decisiones y esas repercusiones y que eso pueda también de alguna forma llevar a las personas a reflexionar sobre sus decisiones también en los tránsitos. También dejando de presente que muchas de las personas, como tú bien mencionabas, se ven obligadas a migrar. Esto no son decisiones que la gente tome de manera necesariamente voluntaria. Son personas que van buscando mejorar sus condiciones de vida, buscando un futuro mejor. En muchos casos son, por ejemplo, madres cabeza de familia buscando mejores oportunidades para sus hijos. Y estas decisiones son muy difíciles a pesar de todos los riesgos. Algo que vimos y algo que es un poco diferente al gobierno anterior de Donald Trump es que en muchas ocasiones él decía como acciones o estrategias o políticas que se iban a cambiar, pero tenían o un estado como más progresivo en su aplicación o simplemente hacía como estos anuncios que incluso los anuncios tienen una repercusión, pero quedaban allí. La diferencia en esta ocasión es que llega el primer día de gobierno a firmar todas esas órdenes ejecutivas que tienen aplicabilidad, por ejemplo, algunas de ellas en los 30 días siguientes y hubo unas que se suspendieron de manera inmediata.
dejando a las personas en una condición altísima de vulnerabilidad. Sin embargo, frente al equilibrio de poderes y el balance de poderes que se da, por ejemplo, ya tenemos una de estas órdenes ejecutivas que ha sido tumbada y ha sido frenada por otros órganos dentro de Estados Unidos, como lo que tiene que ver con la obtención de la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense. Pero así se reversen muchas de estas órdenes ejecutivas, alcanzan a tener un daño, un altísimo estrés en la población y que nos demuestran que van a ser años de altísima incertidumbre donde el Ejecutivo va a tratar de frenar cualquier tipo de medida que pueda beneficiar y garantizar los derechos de las personas